tardes a todos los participantes. Los saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Teléfono, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 5 de agosto, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Queremos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlo llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Licenciada Taquilla, es un honor tenerlos. Bienvenidos, adelante. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Roberto Ortega, y agradecemos también a la audiencia conectada el día de hoy en este día de telecapacitación con el Instituto Nacional de Salud del Niño. En esta oportunidad, pues, corresponde presentar al servicio de asma, alergia e inmunología, y en representación del servicio contamos con la presencia del doctor Edgar Matos Benavides, que valga decir, él es el presidente del capítulo bolivariano de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología. Entonces contamos con un excelente profesional cuya experiencia y manejo de esta especialidad pues va a transmitirla a través de esta telecapacitación. Doctor Matos, ¿qué están esperando? Muy bien, licenciada, estimado autor, estimado teleaudientes, voy a hablar esta oportunidad acerca de un tema que es muy importante, no solo para el médico especialista, sino para el médico general e inclusive para los mismos pacientes. Cuando hablamos de alergia a medicamentos, siempre tenemos el temor en poder decir esa palabra, alergia al medicamento, porque muchas veces no siempre es una reacción alérgica, sino podría ser simplemente una reacción de intolerancia o de algún estímulo por algún tipo de medicamentos que se ha caracterizado porque se ha liberado histamina y ha habido las ronchas que uno puede hacer. Esta exposición va a servirnos para poder saber orientarnos qué herramientas útiles tenemos al momento para poder diagnosticar una alergia a los medicamentos. Vean ustedes, cuando uno llega, cuando está en la consulta, llega a veces muchos pacientes, ¿no? Como ustedes ven acá en la imagen, este es un pequeño que venía con la mamá, que presentaba un rash, que presentaba máculas. Entonces, en ese momento, ¿el médico qué hace? Se tiene que hacer varias preguntas. Primero, tendríamos que saber, ¿en realidad es una reacción adversa de medicamentos o es simplemente un proceso infeccioso? Si es una reacción adversa de medicamentos, lo que tendríamos que hacer nosotros es diferenciar si efectivamente qué o cuál medicamento fue el causante o qué medicamento ingirió el paciente. La siguiente pregunta sería, ¿pero esto ha tenido que ver con alguna reacción inmunológica? O sea, ¿tuvo o no tuvo un mecanismo inmunológico? Si es así, la pregunta sería, ¿y cuál es? Entonces, si ya estoy pensando que efectivamente este pequeño viene con un rash, como hemos visto en la imagen, y estoy suponiendo clínicamente que se trata de una reacción inmunológica o alérgica, entonces tendría que ver cómo lo voy a estudiar. ¿Qué es lo que yo tengo qué herramientas tengo a la mano para poder determinar si estoy o no ante un paciente con algún tipo de alergia a los medicamentos? Entonces, empezaremos hablando qué entendemos nosotros por una reacción adversa de medicamentos. Las reacciones adversas a medicamentos vienen a ser cualquier efecto indeseado, nocivo, que no ha tenido la intención de hacer esa reacción. Y eso puede ocurrir cuando uno ingiere algún tipo de medicamento solamente con un objetivo que sea terapéutico o profiláctico o de diagnóstico. Hay muchas clasificaciones de las reacciones adversas a medicamentos. Las que les voy a presentar es la más empleada, en la cual clasificamos en dos tipos, las de tipo A y las de tipo B. Las de tipo A son aquellas que tienen mucho que ver netamente con el medicamento. Por ejemplo, que uno la puede predecir, ¿cierto? Yo podría saber si incremento la dosis de un medicamento que voy a tener a lo mejor un efecto de somnolencia. Puedo tener o puedo conocer el efecto farmacológico del medicamento. También podría saber que este medicamento, cuando hay interacción con otros medicamentos, me puede dar algún efecto que yo no deseo. En cambio, las de tipo B son aquellas que no tienen mucho que ver con el medicamento. Van a ser impredecibles. Es decir,
que yo no voy a imaginarme el efecto que está produciendo porque no es el más típico. Entonces, voy a tratar fundamentalmente de aquellas reacciones que tienen que ver con una respuesta inmunológica, una reacción de hipersensibilidad. No todo es alergia. A veces pensamos, una reacción, un eritema es alergia. Pensamos que un rash es alergia. A veces no tanto es así. Para que uno hable de una alergia, tiene que el paciente previamente haber tenido una sensibilización. Es decir, que este paciente ya haya tenido el contacto previo con un medicamento semejante. Tiene que ser específico, porque las reacciones inmunológicas se dan por efecto de un antígeno y un anticuerpo, por ejemplo. Entonces, tiene que ser específicamente al medicamento que estoy consumiendo. Tiene que haber un mecanismo inmunológico, por supuesto, si no, no sería alergia. La ventaja de las alergias es que son de baja ocurrencia. Hablamos de un 3 a 5% en alguna literatura, y en otra literatura hablamos de un 3 a un 8%. En cambio, las pseudoalergias, o las que no son alergias, no necesariamente tiene que haber una sensibilización. Es decir, uno podría tomar un medicamento en primera instancia y me hace una reacción, pero esa reacción no siempre va a ser una alergia. No tiene que haber algún mecanismo inmunológico. Es las más frecuentes, definitivamente. ¿Por qué? Porque sabemos que casi entre el 70-80% de todas las reacciones adversas a medicamentos no necesariamente tienen que ser por alergia. Entonces, los mecanismos, ¿no es cierto?, son diferentes, pero los síntomas va a ser muy igual, tanto en la alergia como en las pseudoalergias. Y por lo tanto, el manejo va a tener que ser como si fuese una alergia. ¿Cuál es la epidemiología? ¿Qué hablamos de epidemiología? Vean ustedes, quiero pasarles acá qué pasaba en nuestro hospital. En el Hospital del Niño, eso más o menos en el 2014, cuando hicimos un estudio, ¿no?, de las interconsultas que venían al servicio, ¿no?, el 32% venía ya con un diagnóstico de alergia a algún tipo de medicamentos. Pero cuando nosotros llegamos a hacer la comprobación, ya sea por una prueba de provocación o alguna prueba de test de activación de basófilos, vimos que solamente el 6.4% era una alergia verdadera. Entonces, acá lo que estamos haciendo era un sobrediagnóstico. Entonces, ahí van más o menos los valores. Las reacciones alérgicas en los medicamentos van a fluctuar entre un 2 a 4%, uno dicen de un 4 a 8% digamos, de frecuencia, de una alergia verdadera. Y vean ustedes qué medicamentos eran los que más frecuentemente los catalogábamos como alergia. Los antibióticos. Casi el 53% en nuestro hospital de las reacciones adversas a medicamentos eran por antibióticos. Un 43% era producido por antiinflamatorios y un 4% por otro tipo de medicamentos. Pero de estos antibióticos, el que mayor porcentaje de efecto adverso tiene es la penicilina. Y esto está corroborado, o mejor dicho, tiene la misma tendencia a otros países también. La sulfa en un 18% y las quinolonas en un 14%, los macrólidos en un 3%. Vuelvo a lo mismo. Muchas veces estas reacciones adversas van a tener que depender mucho de la idiosincrasia de cada país. ¿Por qué les digo eso? Miren ustedes acá, en el metamizol. Los antiinflamatorios, que decíamos que también es un grupo muy grande de reacciones adversas, veíamos que el uso del metamizol era uno de los causantes más frecuentes, ¿no?, de una reacción adversa, en un 48%. El ibuprofeno en un 25%. El naproxeno en un 18%. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que nuestra idiosincrasia, al menos en nuestro país o al menos en un hospital, es que en primera instancia el AINE que usamos frecuentemente es el metamizol, ¿no? Pero si ustedes ven otras literaturas, ya las pirazolonas ya no se usa mucho en otros países.
Entonces, este porcentaje va a depender, como digo, de la idiosincrasia de cada país. ¿Cómo se forma esta reacción alérgica? ¿Por qué se da? Hay varias teorías. Uno se dice que los medicamentos actúan como si fuesen unos aptenos. Es decir, que como apteno no tiene la capacidad de poder formar un anticuerpo o no tiene la capacidad de poder estimular. Entonces, para que llegue a ser netamente, perdón, un proapteno, pero para que llegue a ser un apteno, tendría que estar unido a alguien. Entonces, eso es lo que se hace. Se usa, o estas drogas generalmente van a usar, en este caso, como un puente. Pueden usar una proteína, por ejemplo, que es la que le va a dar la condición para que este medicamento tenga la capacidad de poder reaccionar. Entonces, acá les pongo el ejemplo de, por ejemplo, la el sulfametoxazol lo vamos a consumir frecuentemente. Pero esta sulfa, cuando en algún momento produce un metabolismo, se convierte en un sulfametoxazol hidroxilamina. Y es esto, a través de una autooxidación, que es el producto que va a producir la condición de alergia. Entonces, a veces, no es que uno sea netamente a la sulfa, sino es al metabolismo que hemos tenido a este medicamento. El doctor Pichler, en una reunión que hemos tenido acá hace como 4 años, el doctor Pichler es como que, digamos, el gurú de la alergia a los medicamentos, ¿no? Es el segundo o tercero del mundo que tiene mucha influencia en cuanto a los conocimientos impartidos. Entonces, la otra teoría, ¿no es cierto?, es que se habla que ya no solamente tiene que haber alguna condición de estimulación, sino que las personas ya nacen con una predisposición. Entonces, eso se llama el fenómeno Pi, ¿no? Es decir, que ya no solamente tenemos que tener un contacto previo, sino que el hecho que yo tenga esa condición, ya sea en el HLA, me predispone a que yo pueda hacer algún tipo de reacción más adelante, sin antes haber tenido el primer contacto con este medicamento. Es decir, los conceptos de alergia al medicamento están cambiando. Ya no solo hablamos que, para que la alergia sea medicamento, primero tienes que tomar un medicamento antes. Ahora ya no. Ahora ya hablamos que si nosotros tenemos alguna condición molecular a nivel del HLA, podemos tener esa predisposición a poder hacer algún tipo de reacción. Y eso se observó. Y eso se vio en algún tipo de pacientes, ¿no es cierto?, que nunca habían consumido abacavir. Y de pronto consumen abacavir, ¿no es cierto?, y hacen reacciones de hipersensibilidad. Pero la pregunta sería, ¿y pero por qué hizo si no había tenido antes un previo contacto? Entonces se estudió que lo que sucedía es que ya estas personas, el mismo hecho de tener un HLA identificado, que se asociaba al HLA B5701, les daba esa condición. Entonces, ahora ya no tanto hablamos mucho de que las reacciones alérgicas tienen que ser con previa sensibilización. Esta es la clasificación de la hipersensibilidad, que hablábamos siempre de tipo 1, 2, 3 y 4, ¿no? Frecuentemente la de tipo 1 es la que va a ir más asociado a las que son respuestas inmediatas. Y la de tipo 4, aquellas que son retardadas. La gran mayoría de reacciones adversas a los medicamentos, las que nos va a preocupar, generalmente son de tipo 1, porque se dan dentro de la hora, y son las más mortales. Las de tipo 4 son las retardadas, pero también son graves. Acá las que podemos encontrar, por ejemplo, son el síndrome de Dress, el Stevens-Johnson, ¿no?, que son reacciones tardías, pero de un impacto mortal. Estas de tipo 4, ahora a su vez se subdividen en subtipos todavía. Tipo 4A, B, C, D, y cada uno con alguna condición celular que hace que tenga el paciente una predisposición a algún tipo de reacción cuando tenga el medicamento. Muy bien. Entonces, otra forma de clasificar es de acuerdo al tiempo. Por ejemplo, las reacciones que son inmediatas, aquellas que son dentro de la hora, que van a ser fundamentalmente mediadas por la inmunoglobulina E. Otras que van a ser las tardías, que son más de 3 días, y acá fundamentalmente su relación va a ser celular. Pero también podría haber algunas reacciones que son mixtas, o sea, tanto de intermedias como de tardías, ¿no es cierto? Y
Y el paciente puede presentar al comienzo una reacción de anafilaxia de repente, ¿no? Pero en el tiempo podría ser también una reacción tipo celular. ¿Cómo vamos a encontrar? ¿Cómo se presentan estos pacientes? Primero, me pueden hacer reacciones cutáneas. Luego pueden afectar a órganos específicos o inclusive me pueden hacer algún tipo de reacción sistémica. Entonces, este cuadrito representa o resume todo lo que vamos a hablar. Por ejemplo, aquellas reacciones que tienen que ver con la inmunoglobulina E, o sea, aquellas que son del momento, hablamos de anafilaxias, hablamos de urticarias. Aquellas que tienen que ver con inmunoglobulina G, o sea, las celulares, o con complemento, podemos hablar de vasculitis, ¿no? Podemos hablar de pénfigo. Y aquellas que son tardías, ¿no es cierto? Hablamos del Stevens-Johnson, las eritrodermias, los DRES. Es decir, cada una o cada presentación, ¿no es cierto?, de estas reacciones va a estar ligada a un mecanismo, sea IgE mediado, sea por complemento o sea por linfocitos T o celular. Entonces, nosotros, cuando tenemos este grupo de pacientes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tenemos que tener una buena historia clínica. O sea, al paciente se le pregunta y se le repregunta cuántas veces consumió el medicamento, si estos medicamentos lo había tomado por qué vía, si anteriormente ya había una reacción previa, si en todo caso ya tenía un antecedente, o sea, hacemos las preguntas, muchas veces repitiendo, para no caer en alguna deficiencia o en alguna falta de alguna condición clínica que el paciente no me le está mencionando. Menos mal que ya se están tratando de homogenizar algún tipo de historias clínicas. Ya en nuestro hospital nosotros nos estamos ligando a hacer la recomendación que hace la UAO acerca de hacer las preguntas, ¿no?, en forma ordenada, y al final tenemos como un puntaje que me va a hacerme sospechar si estoy o no ante un paciente que clínicamente tiene la condición de ser un paciente que está haciendo algún tipo de reacción adversa a algún medicamento. Los signos de alerta, dependiendo qué tipo de reacción esté involucrada. Las IgE mediadas, pues yo tendré que son las más rápidas, las que serán dentro de la hora. Aquellas que me pueden producir edema lingual, garrasperas, ronqueras, ¿no?, broncoespasmo. De repente puede haber en ese momento una pérdida de conciencia, ¿no? En cambio, las tardías generalmente se dan por un dolor cutáneo, puede ser los exantemas, un edema facial, fiebre, un compromiso sistémico. Es decir, las retardadas son las que van a ir ligadas a una respuesta celular y las agudas o las del momento a una respuesta IgE mediada. Estos síntomas están reconociéndose en los síndromes. Por ejemplo, la anafilaxia es una reacción del momento, es una reacción IgE mediada, que se va a caracterizar porque ya hay compromiso de más de 2 tipos de órganos diferentes. Entonces, al momento tengo algunas herramientas para poder demostrar la anafilaxia. Por ejemplo, el uso de la triptasa sérica. A estos pacientes que llegan a la emergencia, a veces después de haber ingerido algún tipo de medicamentos, y uno sospecha de una anafilaxia, le podemos someter a este examen dentro de las 6 horas para poder determinar el incremento de este valor. Porque muchas veces no son anafilaxias, sino son reacciones anafilactoides que se le llaman, que parecen anafilaxia, pero no lo son. Entonces, el examen que me va a demostrar sería la triptasa sérica. Las reacciones de la urticaria, como ya conocemos, edema de labios, ¿no?, el eritema, que son maculopapulares muchas veces, de forma generalizada, que son ondulantes, aparecen y desaparecen. Los exantemas maculopapulares, para esto ya requiere por lo menos que haya tenido una previa exposición. O sea, hablamos de un 7 a 10% de los pacientes, perdón, de un 7 a 10 días de que el paciente haya ingerido el medicamento. Generalmente se puede caracterizar por que también hay descamación, puede haber eosinofilia, ¿cierto? En esos casos lo que hacemos es suspender el medicamento. Son los exantemas maculopapulares, muy semejante a la imagen que habíamos presentado al inicio. Los exantemas bulosos, aquellos que ya tienen que ver con el Stevens-Johnson, con la NET,
Entonces, acá hablamos ya de medicamentos mucho más comprometidos, ¿no es cierto? Donde en ese tipo de síndromes ya está muy comprometido inclusive la letalidad, ¿no? de los pacientes. Vemos acá el signo de Nikolsky, ¿no? Vemos acá los edemas, lesiones, lo que es mucosa. Las pústulas exantemáticas agudas, como vemos acá, es una respuesta de tipo celular. El DRES, que se caracteriza generalmente por la presencia de eosinófilos y por la presencia de incremento de las transaminasas, ¿no? Vemos acá el DRES, que es lo que vemos acá frecuentemente en los pacientes, muchas veces después de haber ingerido algún tipo de antibióticos, o también por ahí hemos encontrado en aquellos pacientes que después del consumo de tuberculostáticos también presentan ese tipo de reacción. Muy bien, entonces, todo lo anterior era lo que yo estaba sospechando, lo que yo podría encontrar. Pero ¿qué es lo que quiero ahora? Quiero mostrar qué herramientas tengo a la mano para poder estudiar lo que estaba sospechando. Entonces, primero decíamos la historia clínica, es importantísima. La historia clínica me va a darme, yo diría, hasta más del 60 o 70% de certeza en mi diagnóstico. Luego pasamos ya a algún tipo de pruebas, que pueden ser algunas pruebas cutáneas, o la IG sérica específica que me va a orientar. En el caso de alergia a medicamentos o de alergia a medicamentos, estas pruebas cutáneas no tienen la sensibilidad tan alta como uno lo podría tener, por ejemplo, en los aeroalergenos. Y la IG sérica específica no hay para todos los medicamentos. En el Immunocap, que es la más indicada, solo tenemos 8 o 10 medicamentos a la mano, y por lo demás no existe. Y las pruebas de confirmación, que bien es cierto, el gol estándar es la prueba de provocación, o sea, yo provoco al paciente dándole el medicamento que estoy sospechando para ver si hay algún tipo de reacción. Pero al momento sí ha aparecido esta metodología, que es el test de activación de basófilos, que es una prueba, ¿no? Es un procedimiento por citometría de flujo que me permite, con buen porcentaje de sensibilidad y especificidad, determinar si estoy o no ante un paciente que está haciendo algún tipo de reacción IgE mediada. Entonces decíamos que las pruebas cutáneas, al menos en alergia a medicamentos, son de baja sensibilidad. ¿Ya? Entonces el prick test o el reacción son de baja sensibilidad. Son pruebas en las cuales exponemos al paciente, en este caso el medicamento o el alergeno, y contra el basófilo que está en la piel, para ver la formación de una pápula o de una roncha, ¿no es cierto?, en un lapso de tiempo de 15 minutos. Pero como le vuelvo a repetir, esta metodología o este procedimiento no es de los mejores, digamos, en medicamentos, pero sí es uno de los mejores en lo que sea aeroalergenos. Entonces, hacemos las sintodermoreacciones para los medicamentos, ¿no es cierto? Estas son algunas pruebas ya en sangre que nos van a orientar. El inmunoblot o los llamados paneles de alergia, pues no son los mejores, digamos, al menos en medicamentos no sirve. En alergia a los aeroalergenos, orienta, pero no define. El Immunolite sí es una metodología bastante utilizada, al momento sí existe acá en nuestro país, y el Immunocap, que es, digamos, que viene a ser al momento el procedimiento más estandarizado, que sí me podría definir algún tipo de reacción a algún tipo de medicamentos, ¿cierto? Pero no hay en toda su variedad. Contamos con 8 o 10 medicamentos que sí vienen ya incluidos por esta metodología. Y el test de provocación, que es lo que nosotros hacemos en el hospital. O sea, este test de provocación consiste en darle al paciente el medicamento que estoy sospechando. Le damos en forma gradual, de poco en poco, para ver si el paciente puede tolerar el medicamento, para ver si hace o no algún tipo de reacción. Pero este test de provocación es un procedimiento que lo hacemos siempre en un ambiente que tenga las condiciones necesarias, ¿no? O sea, que tenga un coche de paro, que tenga una máquina, un monitor, porque es la única forma de poder controlar los signos vitales cuando yo estoy enfrentando el medicamento que estoy testando a mi paciente. El test de provocación oral, como decimos, está indicado cuando, o para cuando uno quiere elegir alguna droga
¿no?, alternativa, generalmente uno hace el test de provocación cuando los test in vitro no han sido los más óptimos, digamos, y no lo podemos usar pues cuando el paciente ha tenido un antecedente de anafilaxia o cuando de repente el paciente ya anteriormente tuvo un Steve Johnson o está embarazada. En esos casos no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué herramienta aparece en ese momento? La citometría de flujo. La citometría de flujo es una herramienta que me va a permitir medir a estos basófilos, ¿no es cierto? Estos basófilos, como ustedes ya lo conocen, son células muy importantes que son las encargadas de poder liberar, en este caso, la histamina cuando hay algún tipo de estímulos. Lo que hacemos es medimos a estos basófilos, medimos algunos receptores, como ustedes ven acá. Y esos receptores lo que hacen es, cuando están presentes y tienen la capacidad de ser activados por el medicamento, se van a exponer. Entonces, el test de activación de basófilos es una metodología muy importante que lo que hace es me mide la respuesta funcional del basófilo. Entonces, en el caso de alergia a medicamentos es muy útil, porque yo podría medir, ¿no es cierto?, en un paciente si efectivamente este medicamento tiene la capacidad de poder estimularse ante el medicamento, ¿no? Entonces, es una prueba que al momento es la que vamos, o la que estamos utilizando. ¿Y qué consiste? Miren ustedes, esto es un láser, ¿no es cierto? Acá es el láser, donde las células pasan de una en una, y el láser tiene la capacidad de poder estimular o contar lo que se ha expresado. Y acá, y esto lo voy a ver en una pantalla, donde ven ustedes, de acuerdo a la complejidad, de acuerdo al tamaño, vamos a ubicarnos las diferentes células. Por ejemplo, los eosinófilos van apareciendo, ¿no?, en diferentes lugares, ¿no? Los basófilos, que son los que me importan, los voy captando a ese nivel. Entonces, ya existen, ya está estudiado, hay marcadores que tengo que utilizar. Puedo utilizar el CD63 o puedo utilizar el CD203. Los dos son los más utilizados, ¿no? Vean ustedes, esto es un basófilo que está en reposo, pero cuando está en reposo y tiene el contacto del alergeno, en este caso voy a poner el ejemplo del medicamento, permite que tanto el CD203 se vaya a la periferia y tanto el CD63 se exponga. Entonces, esta exposición tanto de los CD63 y del 203 es captado por el láser. Y esto me va a cuantificar la capacidad, me cuantifica la cantidad de células que han sido estimuladas. Entonces, estos dos marcadores, que digo, ambos son los más importantes. La diferencia entre uno y otro es que el CD63 lo podemos encontrar no solamente en basófilos, sino en otro tipo de células. En cambio, el CD203 lo encontramos exclusivamente en los basófilos. ¿Qué alergenos podemos medir con esta prueba? Muchos. Podemos medir diferentes tipos de medicamentos, inclusive podemos medir hasta alimentos, no hay ningún problema. Y existen medicamentos, ¿no es cierto?, con concentraciones adecuadas, de la cual vamos a poder obtener y de frente enfrentar. Entonces, por ejemplo, tenemos amoxicilina, la benzpenicilinas, aspirinas, pencurón, o sea, usamos ya medicamentos o alergenos de medicamentos estandarizados para enfrentar a la prueba. Eso hace que la prueba tenga mucho mayor sensibilidad y mucho mayor especificidad, ¿no? La lista sigue bastante grande, ¿no es cierto? ¿Cómo interpretamos los resultados? Pues los resultados vamos a interpretarlos, ven ustedes acá, cuando en el cociente, tanto del porcentaje de gránulos de alergeno con el control negativo va a ser mayor de 2, o cuando el porcentaje de basófilos activados después del contacto con el alergeno ha tenido que ser mayor de 5. Este es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este pacientito, ¿no?, se le contó 693 células, pero solamente 2 tuvieron la capacidad de poder ser estimulados. Entonces, esto, cuando hacemos los cocientes, sale negativo. Entonces, este paciente, por ejemplo, se le hizo, no sé, pues, es un control negativo, se le hace al medicamento que uno quiera testar, ¿no? Entonces, entonces al metamizol, miren ustedes. Esto es el control negativo, en acá es el control, es el metamizol, se contó 240 células y solamente 2 reaccionaron. Entonces eso corresponde a una muestra negativa. Como les decía, ya existen test
test al momento ya comerciales que me van a ayudar a determinar la alergia a los medicamentos por citometría de flujo. Como vean acá ustedes, el test de Bulban es el test que utilizamos nosotros y nos da una mayor sensibilidad porque lo podemos usar en diferentes tipos de medicamentos y también podemos usar inclusive en algún tipo de pacientes que tengan algún tipo de sospecha de alergia alimentaria. Son los diferentes tipos de estudios que se ha hecho, ¿no?, para poder medir la sensibilidad y especificidad de los medicamentos, ¿cierto? Nosotros acá en el país también hicimos algunos estudios. Es una publicación no tan del 2014, ven ustedes, donde enfrentamos al metamizol como un... o sea, aquellos pacientes que tengan algún tipo de reacción al metamizol, ¿no?, sabemos que es el más frecuente de reacciones alérgicas, enfrentamos al metamizol con test de activación de basófilos, con test de provocación, que es el gol estándar, el prick test y el interreacción. O sea, para ver exactamente qué herramienta es más útil en una alergia a medicamentos. Y vean ustedes, si yo utilizaría el test de activación de basófilos, tendría una sensibilidad de 75% en diagnosticar una alergia a medicamentos. Y tendría una especificidad de un 100%. Si usaría la interreacción, 50% de sensibilidad y una especificidad de 87.7. Pero miren ustedes, si usaría el prick test, solamente tengo una sensibilidad del 25%. Entonces, a veces llega a la consulta aquellos pacientes que se han hecho algún tipo de prueba de sensibilidad, digamos, a la penicilina en emergencia, pero y sale con una positividad. Eso no está tan bien, porque para poder haber hecho eso, ha tenido que haber una previa estandarización. Y como ven ustedes, su sensibilidad es muy bajita. Entonces, ese paciente es estudiado por nosotros y luego, después de hacer la parte clínica, podemos optar por el test de basófilos o podemos optar por el test de provocación oral específica del medicamento. Este es el otro estudio que hicimos, ya esto fue este año, ¿no es cierto? También para el metamizol, ¿no es cierto? Donde acá hablábamos de las sensibilidades mucho ya con mayor precisión, ¿cierto? Donde se concluye, ¿no?, que la prueba de activación de basófilos muestra una alta especificidad y sensibilidad y área bajo la curva. La prueba de reacción intradérmica y la punción cutánea comparadas con las pruebas de provocación siempre van a estar por debajo de la curva y van a ser de baja sensibilidad. Y este estudio, que en este momento fue el 2018, nos acercaba mucho ya a poder, acá en el país, poder tratar de estandarizar este tipo de procedimientos. Todo lo que es alergia a los medicamentos está estandarizado, ¿no? Y hay consensos donde te van orientando cómo tienes que seguir el fluxograma para que tengas un mejor diagnóstico, ¿no? Decíamos que hablar de alergia a medicamentos muchas veces es un poco complejo, en el sentido que no todo lo que padece alergia va a ser realmente alergia, ¿no? Los consensos, los fluxogramas, siempre vayamos a orientarnos a algunas bibliografías que son más, digamos, que tengan mayor cantidad de estudios, ¿no? Como en este caso la Sociedad Española ha elaborado un fluxograma bastante bueno. Igual, también la Sociedad Europea, el EACI, tiene algunos fluxogramas para que nosotros podamos llegar a un mejor diagnóstico en alergia a lo que es medicamentos. Este es el grupo del Centro de Referencia de Alergia a Inmunología, ¿no?, dirigido por la doctora López, ¿no?, y todo el equipo, que siempre estamos tratando de poder innovar algún tipo de procedimientos o algún tipo de manejo, de repente clínico, utilizando nuevas herramientas para que de esa forma lleguemos a un mejor diagnóstico con nuestro paciente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Edgar Matos Benavides, especialista en alergia e inmunología del Instituto Nacional de Salud del Niño, Ministerio de Salud. Agradecerle por esta excelente telecapacitación, invitar a los participantes, si tienen alguna duda o consulta, pueden hacerlas a través del chat. Mientras tanto, nos han enviado algunas preguntas también por interno. Nos han preguntado cuáles son los medicamentos que más reacciones alérgicas causan. Ya. Como
como les decía en el curso de la exposición, que a veces, primero tenemos que definir si en realidad ha sido una reacción alérgica, porque ya sabemos que a veces sobrediagnosticamos las alergias cuando el mecanismo no ha sido netamente alérgico. De todos ellos, si ya estamos llegando a la conclusión que hablamos de medicamentos que están haciendo reacciones alérgicas, los que están más relacionados van a ser los antibióticos, y dentro de ellos, los derivados de la penicilina. En segunda instancia, tenemos los antiinflamatorios. Como hablábamos, en el estudio que hicimos nosotros, el medicamento más involucrado era el metamizol, ¿no? Seguido del ibuprofeno, pero mucho de eso va a depender del manejo o de la idiosincrasia de cada hospital o de cada ciudad, ¿no? Imaginemos que nosotros no usemos metamizol, entonces mi estadística sería muy bajita metamizol, pero de repente en otro lugar usan metamizol y probablemente su estadística sea mayor. De lo que hemos estudiado, el medicamento más involucrado, al menos en reacciones adversas de medicamentos de antiinflamatorios, es el metamizol, seguido del ibuprofeno. Y en medicamentos antibióticos es la penicilina, seguido de las sulfas. Excelente, doctor. Importantísimo, entonces, tenerlo en cuenta. Doctor, entonces, clínicamente, ¿qué síntomas, signos nos hacen pensar de que es entonces una reacción alérgica? Ya. Para que sea una reacción alérgica de tipo 1, como hablábamos, los síntomas se van a darse frecuentemente dentro de la hora. Es lo que esperamos. Por ejemplo, uno consume un medicamento y pues el edema palpebral, la sensación de falta de aire, el eritema, ya me está haciendo sospechar que estoy ante un paciente que me puede estar haciendo una reacción adversa a medicamentos. En ese momento lo que tendríamos que hacer es ver si el paciente consumió ese medicamento anteriormente o es la primera vez. Si es la primera vez, lo más probable es que no tanto sea una reacción alérgica, lo más probable es que sea una reacción de intolerancia. Si el medicamento lo consumió anteriormente en una primera oportunidad, ahí sí habría la preocupación, porque yo diría, ya existe una sensibilización, por lo tanto podría pensar que este segundo efecto o este segundo compromiso sí podría ser debido por algún tipo de reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Entonces tenemos edema palpebral, sensación de falta de aire, eritema generalizado. Algunos pacientes que ya comprometen más pueden tener inclusive descompensaciones, como pueden haber hipotensión. Entonces, en alergia a los medicamentos, los síntomas muchas veces se entrecruzan y no siempre un síntoma es característico de una alergia a medicamentos. Pero una condición es que siempre estas reacciones se tienen que dar dentro de la hora. Es lo que frecuentemente más vamos a apuntar. Muchísimas gracias, doctor. Muy importante entonces identificarlo. Nos han preguntado, doctor, si la alergia a medicamentos es hereditario y si existen algunos otros factores de riesgo. Bien. De acuerdo a los nuevos reportes que hablamos, le decíamos que anteriormente todavía seguíamos pensando que la alergia a medicamentos podría no tener una implicancia, digamos, familiar. Pero ahora se ha visto que no tanto es así. Hay grupos familiares que ya tienen una predisposición a través de un HLA típico, ¿no?, que les condiciona a que cuando consuman el medicamento, como era el abacavir, por ejemplo, hagan reacciones alérgicas, sin que inclusive hayan tenido el contacto previo de un medicamento anterior. Entonces, ahora sí hablamos que sí existe alguna condición genética. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Bien, nos han preguntado en este caso, ¿qué es lo que debemos hacer ante una reacción alérgica? ¿Cuál es el manejo que debemos tener en atención primaria ante una reacción alérgica? Ya. Si ya estamos viendo que en realidad es una reacción alérgica como tal, pues lo primero que tendríamos que hacer, pues es, definitivamente al paciente, el manejo de la alergia es la adrenalina, ¿no? Pero eso siempre y cuando el paciente pues acuda a un centro, porque si está en su domicilio definitivamente no va a poder hacer nada. Pero si ya llegamos al centro de salud, ¿no?,
en primera instancia, el manejo siempre tiene que ser el uso de la adrenalina intramuscular. O sea, mucho más antes que querer usar un corticoide, un antihistamínico, no, es la adrenalina, es lo indicado que vamos a usar. Ya posteriormente, dependiendo cómo está el paciente, pues tenemos que ver la fluidoterapia, ¿no? O sea, hay que ver que el paciente esté hidratado adecuadamente, pero la primera condición es evitar la anafilaxia. Y para evitar la anafilaxia, tenemos que utilizar la adrenalina, es lo más adecuado. Importantísimo, doctor. Entonces, estar preparados en todos los centros de salud, si es que recibimos algún paciente con reacción alérgica a medicamentos. Doctor, ha entrado una pregunta al chat, nos dice, tuvimos un paciente de 45 años con diagnóstico de ITU, el médico le indicó amicacina de 1 gramo por 5 días, en la primera colocación el paciente sintió como desmayarse y en la zona de colocación sintió mucho ardor. ¿Podría ser esto es una reacción adversa, una reacción alérgica, perdón, a medicamentos? La primera vez que le pusieron no le pasó nada. Bueno, eso puede ser una sensibilización. Y la segunda vez que ya le produjo algún tipo de molestias, uno podría de repente pensar que ya sería algún efecto. Pero hay que entender que no es que yo coloco hoy día amicacina y mañana ya formo anticuerpos. O sea, no es tan rápido. Ya, la formación de anticuerpos siempre va a tomar su tiempo. Entonces, uno que dice, usó amicacina, lo más probable es que al comienzo no haya muchos problemas. Y si es que los hay, no tanto van a ser por una reacción alérgica, salvo que el paciente ya anteriormente haya consumido amicacina. Entonces, que no lo consumió, lo más probable es que no sea tanto alergia, sea más bien una reacción de tipo pseudoalergia o intolerancia que nosotros llamamos. Excelente, doctor, muy, muy importante. Doctor, entonces, cuándo es que se realiza la referencia al especialista? Bueno, si ya tenemos un paciente con antecedentes de que, por ejemplo, toma algún antiinflamatorio y la mamita le refiere que no, mi hijo toma antiinflamatorios y se hincha los párpados, y no con uno, sino con varios. Entonces, ahí es importante estudiarlo, ¿no? Más que nada el estudio es para demostrar que lo que el paciente está haciendo no sea alergia. Porque a veces, cuando ya la mamá o el familiar del paciente ve que ha hecho alguna reacción, ya lo cataloga como un paciente alérgico y deja de usar los medicamentos, que está bien, pero muchas veces dejamos de dar medicamentos que sí le van a servirles, ¿no? Entonces, en estos casos, sugerimos, ¿no?, que nosotros nos lo refieran al hospital del niño, ¿no?, donde nosotros ya clínicamente haremos algunos estudios y lo comprobaremos, y luego de eso, pues, efectivamente demostraremos si efectivamente lo que presentó fue o no fue una reacción alérgica. Hacemos la prueba, acá en el hospital del niño hacemos la prueba de test de provocación oral. Lo hacemos todas las semanas, generalmente de 1 a 2 pacientes por semana. Lo hacemos los días martes. Entonces, de cualquier centro de salud, pues nos pueden hacer la transferencia, puede ser un día lunes para poder programarlo para el día martes. Pero previo a esto, el paciente no tiene que haber consumido por lo menos una semana de antihistamínicos o corticoides y que no haya tomado ningún otro tipo de, digamos, medicamento que me haga algún tipo de reacción cruzada con lo que voy a medir. Excelente, doctor. Luego de identificar entonces al medicamento alergénico, ¿cuál sería la conducta a seguir? Si nosotros estamos demostrando que el paciente sí es alérgico, pues suspender. O sea, definitivamente acá no nos podemos jugar la vida dándole nuevamente el medicamento. Entonces, es por eso que le repetía, es importante determinar si en realidad fue una reacción alérgica o no fue alérgica, ¿no? Ya por porcentajes, las alergias serán de un 3 a 5, 8%. Las reacciones que son no alérgicas serán casi un 80%. Entonces, lo más común que vamos a tener frecuentemente van a ser reacciones no alérgicas. Pero eso es importante demostrarlo, porque ya nos ha pasado. Hemos tenido pacientes en algún momento derivados que venían inclusive con la plaquita, ¿no? Con la plaquita que era alérgico al AINE, por ejemplo, o a la penicilina, perdón. Y de pronto el paciente necesitaba usar penicilina. Entonces hicimos las pruebas de provocación y efectivamente no era alérgico.
O sea, lo que presentó en ese momento fue una reacción que no era mediada por una reacción inmunológica. O sea, puede ser por alguna reacción cualquiera que liberó histamina y que manifestó en el paciente la sensación de ronchas o la sensación de un edema inclusive. Excelente, doctor. Doctor, ¿existe algún tipo de tratamiento para que el paciente alérgico a cierto medicamento deje de serlo? Nosotros actualmente en el hospital estamos implementando las pruebas de desensibilización, pero las pruebas de desensibilización las utilizamos en aquellos pacientes que sí o sí necesitan usar ese medicamento. Por ejemplo, aquellos pacientes que estén usando o que tengan de fondo una enfermedad, por ejemplo, oncológica, ¿no? Que quieran necesitar sí o sí un medicamento anticancerígeno. En ellos, si es tan importante, lo tenemos que desensibilizar. En aquellos pacientes que usan algunos biológicos, ¿no?, de reumatología, por ejemplo, que lo tienen que usar sí o sí, hacemos la desensibilización. En la gran mayoría de pacientes, menos mal, ¿no es cierto?, que siempre va a haber un medicamento alternativo. Entonces, sugerimos en estos casos que use el medicamento alternativo hasta que el paciente pues ya necesite sí o sí el medicamento, donde recién podamos hacer nosotros la prueba de sensibilización. Importantísimo, doctor. Muy, muy importante. Muchísimas gracias. Nos entra otra pregunta al chat. Nos dice, una paciente de 6 años le indicó el doctor Avebroncol 1200 y su reacción fue inflamarse alrededor de la zona y su reacción fue a 4 días con mucho dolor y no podía caminar. Un flemón moderado, nos dice. ¿Qué podría ser esto, doctor? Eso definitivamente 4 días después no estaremos pensando en un tipo de reacción alérgica, al menos tipo IgM1 no. Ahora, que sea tipo 4, ¿no es cierto?, es poco probable por la forma como me comentan. Lo más probable es que ahí lo que ha sucedido ha sido un procedimiento ya más mecánico de repente, o de irritación, que puede ser producido directamente ya por el procedimiento. Por la forma como manifiesta la colega, no parecería mucho una reacción alérgica como tal. Más sería por un mecanismo externo, traumático, o del mismo producto, la dosis, la concentración, que puede producir algún tipo de necrosis a ese nivel. No parecería mucho alergia. Pero ¿cómo saber eso? Pues para eso, decía, hay algunas herramientas, ¿no? Entonces, la clínica es importante, pero la otra herramienta importante sería el test de provocación. A pesar que los días, o sea, a pesar que clínicamente no sea, pero si uno quiere saber y demostrar, la prueba de provocación. Si uno no quiere exponerse a ese medicamento, el test de activación de basófilos, que es lo que me podría ayudar. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, ¿alguna forma de prevenir la alergia a medicamentos? Lamentablemente no hay una forma de prevenir, salvo que yo sepa ya en todo caso que sí soy alérgico al medicamento y definitivamente tendría que evitar usar el medicamento y algunos derivados del medicamento. Pero a veces eso no sucede, ¿no? Porque uno nunca está previniendo saber si es alérgico a tal cosa. Entonces, de esa parte es un poco difícil. Solamente tendríamos que demostrar si somos o no alérgicos a tal medicamento y de esa forma podríamos evitar. Ahora, otra forma es, si ya sabemos que tenemos un paciente que tiene la tendencia a esta alergia, existe al momento la adrenalina en autoinyectables, ¿no? Es el EpiPen o cualquier otra marca, que la podemos llevar siempre en la cartera o en la maleta, y cuando existe ese tipo de reacciones, la podemos utilizar, ¿no?, en la parte muscular, en el vaso. Y eso nos ayudaría a que al menos tengamos el tiempo necesario para poder ir al centro de salud más óptimo. Excelente. Doctor Edgar Matos Benavides, un gran honor tenerlo con nosotros. Lo esperamos en próximas telecapacitaciones. Le pedimos ahora algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante, doctor. Nuevamente decir a los colegas médicos generales, de repente sanitarios, ¿no?, que es importante poder reconocer algunos síntomas de sospecha de una reacción adversa a medicamentos. ¿Cuáles eran? El edema palpebral, que se enronche el pacientito, sensación de falta de aire.
sin que eso ya sea catalogado como un diagnóstico de alergia a los medicamentos. En este caso, la recomendación siempre es que ante la duda existe la especialidad. La especialidad de alergia e inmunología es una especialidad que se va a encargarse netamente de poder demostrar si estamos o no ante un paciente que está haciendo algún episodio de alergia o de reacciones pseudoalérgicas. Entonces, la bienvenida siempre a todos los pacientes de diferentes hospitales, como les decía. Lo único que necesitamos es hacer una referencia. En nuestro hospital atendemos todos los días, pero netamente los medicamentos lo tenemos los días martes, ¿no es cierto? Exclusivamente para medicamentos, tanto para pruebas como para la parte de la historia clínica de los pacientes. Y si es que ya vamos a venir acá a hacer la prueba, sugerimos que siempre el paciente pues esté por lo menos una semana sin medicación previa de antihistamínicos y de corticoides. Importantísimo. Muchísimas gracias, el doctor Edgar Matos Benavides. Un gran honor haberlo tenido con nosotros y le invitamos para próximas telecapacitaciones. Un gran aplauso para usted. Doctor, a usted gracias. Un gran saludo para usted, doctor, y todo el equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño y Ministerio de Salud. Invitar, por favor, a todos los participantes a las próximas telecapacitaciones del día de hoy. Tenemos a las 3 de la tarde actividades por la Semana de la Lactancia Materna a cargo del equipo técnico de la Dirección de Promoción de Salud del Ministerio de Salud. Están todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, hasta luego.